Salt Lake City, 1994. Una oficina en el sótano del Instituto Eccles de Genética Humana de la Universidad de Utah. Un hombre llamado Mark Skolnick examina un mapa cromosómico. Y la carrera ha terminado, el gen es real, se puede encontrar. Y se encontró aquí, no en Harvard, ni en Oxford, ni en el Instituto Sanger de Cambridge, sino aquí, en Utah, gracias a un sistema de archivo creado por una iglesia del siglo XIX. Esa es la parte con la que nadie empieza. Ray Gesteland, distinguido profesor emérito de genética humana en la Universidad de Utah, lo ha dicho claramente. Se han descubierto más genes causantes de enfermedades humanas en el estado de Utah que en cualquier otro lugar del planeta. No más por habitante, más, punto. Y la razón no es el equipo. No es la financiación, es una base de datos. 8 millones de personas, 23 millones de registros vinculados. Creada a partir de los libros de registro genealógico que los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días habían estado llevando desde 1847. No por la ciencia, sino por la fe. Les dijeron que este episodio compararía el ADN mormón con el ADN estadounidense promedio. Esto es lo que reveló la comparación, genéticamente. Casi no hay diferencia. Las frecuencias genéticas de la población mormona son tan similares a las de sus ancestros del norte de Europa que los investigadores de la década de 1980 apenas podían distinguirlas. No hay aislamiento genético, no hay deriva genética significativa, no hay sorpresas en el genoma mismo. La sorpresa está en lo que ese genoma ha construido y cuánto les costó construirlo. Esto no es historia antigua. Si alguna vez te has sometido a una prueba genética de cáncer, o si alguien a quien quieres se la ha hecho, la cadena causal que parte de ese resultado pasa por un registro eclesiástico de un asentamiento de las praderas alrededor de 1850. Y la prueba existe porque el registro existía. Y el registro existía porque una comunidad creía que recordar a sus muertos era una obligación sagrada. Lo que ocurrió entre esa creencia y esa prueba, de eso trata este episodio. Si alguna vez te has preguntado cómo las prácticas religiosas de una comunidad pueden influir en el curso de la medicina humana a lo largo de 2 siglos, suscríbete. Porque lo que viene a continuación va más allá de lo que la mayoría está dispuesta a comprender. El nombre de la comunidad que hizo posible más descubrimientos genéticos que cualquier otra institución en la Tierra no aparece en una sola patente. Ni uno. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Déjalo en los comentarios. Antes de ver esto, ¿sabías que casi todas las pruebas genéticas de cáncer BRCA que se usan hoy en día se basan en los registros genealógicos de una sola comunidad religiosa, no en un laboratorio gubernamental ni en el fondo de una universidad? Escribe lo sabía o no lo sabía. Y ya que estás, dime qué rama de tu familia te gustaría rastrear genéticamente si pudieras retroceder 5 generaciones. Porque tu respuesta podría estar más relacionada con lo que estoy a punto de contarte de lo que crees. Agosto de 1994. El día en que se confirma la mutación BRCA1, Mark Skolnick y su colega Peter Meldrum inician los trámites para constituir una empresa. La llaman Myriad Genetics. Su principal activo, y al principio el único, es la capacidad de detectar mutaciones en el gen BRCA1. En una década, Myriad tendrá patentes de monopolio sobre las pruebas de BRCA1 y BRCA2 en todo Estados Unidos. Para 2013, habrá generado más de $4,000 millones en ingresos acumulados. Los documentos de constitución mencionan a los fundadores, a los inversores y a las filiales institucionales. La base de datos de población de Utah no aparece en la lista. La Iglesia Sud no aparece en la lista. Las familias cuyos árboles genealógicos de 5 generaciones permitieron localizar el gen no aparecen en la lista. Ahora, bien, ¿qué hizo posible esos pedigríes? La doctora Geraldine Minogue había pasado años en la Universidad de Utah construyendo lo que se convertiría en el instrumento de investigación genealógica más poderoso del mundo. La base de datos cotejaba los registros de la Iglesia Sud con datos del registro de cáncer, certificados de defunción, registros de nacimiento, 5, 6, 7 generaciones de mortalidad familiar, ininterrumpidas, en una población donde casi nadie fumaba. Ese último detalle, explicó más tarde, era enorme, porque cuando se puede eliminar el tabaco de la ecuación, las muertes por cáncer que en realidad son genéticas comienzan a destacarse del ruido ver la herencia. Y en las décadas de 1970 y 1980, investigadores de la universidad comenzaron a aparecer en algo inusual. Reuniones familiares mormonas. Fueron invitados. Tomaron muestras de sangre. Las tasas de participación alcanzaron el 60%, 3 veces el promedio nacional para sujetos de investigación. El Dr. Loris Betts, entonces vicepresidente senior del sistema de salud de la Universidad de Utah, lo describió con exactitud. La población sumamente del estado. Dijo, es un grupo. Tenían investigadores invitados a reuniones familiares para tomar muestras de sangre. Sin embargo, los datos revelaron exactamente lo contrario de lo que cabría esperar de una historia de comercialización. Estas personas no eran sujetos pasivos que desconocían lo que hacían.
Eran entusiastas, organizadas y generosas. Se presentaron, donaron sangre, confiaron en la institución. Lo que no les dijeron, lo que nadie les dijo, fue que en 20 años lo que donaron en esas reuniones familiares se convertiría en la base de una empresa pública valorada en $4,000 millones. Existe un haplogrupo mitocondrial específico, el K2, que se encuentra con mayor frecuencia en los linajes maternos de Utah, seleccionados por su longevidad. Las mujeres que lo portan mueren con menos frecuencia de enfermedades cardíacas. Viven en promedio significativamente más que las que no lo portan. Sus descendientes están vivos en la actualidad. Y las mujeres que lo portaron primero, las que llegaron a Utah a pie en 1847, no tenían ni idea de que portaban algo. Tampoco lo saben sus tataranietos. Todavía no. Investigadores del Departamento de Genética Humana de la Universidad de Utah extrajeron 14,900 linajes matrilineales distintos de la base de datos de población de Utah. Los clasificaron según un criterio. ¿Con qué frecuencia las mujeres de estos linajes sobrevivían más allá de los 90 años? No su salud, no su estilo de vida. Solo la pregunta fundamental, ¿quién, generación tras generación, mantuvo no morir? Lo que encontraron fue un patrón en el ADN mitocondrial, específicamente en el haplogrupo K, y dentro de este, en un subclado llamado K2. Las mitocondrias son las estructuras dentro de las células que producen energía. La mayoría de la gente lo aprende en la escuela y lo olvida enseguida. Aquí viene lo importante. K2 tiene una variante específica, denominada T97G6C, que parece causar una pequeña ineficiencia en el proceso de producción de energía mitocondrial. Una fuga. Los protones escapan a través de una compuerta que debería estar más cerrada. Esta fuga reduce la producción de especies reactivas de oxígeno. Las moléculas que se acumulan a lo largo de la vida y contribuyen al envejecimiento celular. Menos daño oxidativo, deterioro celular más lento, mayor longevidad, y aquí es donde la cosa se pone extraña. La misma investigación descubrió que el haplogrupo K2 estaba completamente ausente, 0 de 52, en un grupo de atletas de élite de resistencia. No estaba subrepresentado, simplemente estaba ausente. La ineficiencia mitocondrial que parece prolongar la vida limita activamente el máximo rendimiento físico. El mismo mecanismo que podría estar añadiendo años a la vida de tu abuela es la razón por la que no ganarás el Tour de Francia. Este descubrimiento se realizó en 2018. Apenas salió del campo. Esto es lo que significa para la historia de la longevidad mormona que quizás ya hayas escuchado. Los hombres mormones practicantes en California viven, en promedio, 9.8 años más que los hombres blancos estadounidenses de características similares. Las mujeres viven 5.6 años más. Estas cifras provienen de un estudio de 25 años de la UCLA, realizado por James Enstrom y Lester Breslow, publicado en 2008. La explicación habitual es conductual: no fumar, no beber alcohol, fuertes lazos sociales, asistencia religiosa semanal. Todo eso es real, todo eso importa. Pero, más allá de ese comportamiento, puede existir una base genética que favorezca esa ventaja. Una base que existía antes de que Joseph Smith escribiera la palabra de sabiduría. Antes de que existiera la iglesia, antes de que la religión tuviera nombre. Una variante que ha estado presente en algunos de estos linajes matrilineales durante 40,000 años, transmitiéndose silenciosamente de madre a hija, a través de migraciones, inviernos y travesías que no tenían nada que ver con Utah y sí con la supervivencia. Las mujeres que lo llevaron a la cuenca del lago Salado en 1847 no tenían ni idea. Las mujeres que lo llevan hoy en día, algunas de ellas viendo esto ahora mismo, casi con toda seguridad tampoco. Condado de Cache, Utah, 1923. Un registro genealógico de la iglesia anota la muerte de una mujer, Emma, de 47 años. Causa: cáncer de mama. Su madre murió de la misma manera a los 43 años. Su abuela a los 49. Su bisabuela, que participó en la expedición pionera original, aparece registrada únicamente como falleció joven, mujer. Su tataranieta, nacida en 1981, será la primera mujer de esa línea familiar en someterse a una prueba genética BRCA1 antes de cumplir los 40 años. El resultado es positivo. Se somete a una mastectomía profiláctica, Sobreviv. La base de datos de población de Utah contiene los registros de más de 2,5 millones de personas conectadas a través de al menos 3 generaciones de datos genealógicos. Estudios que utilizan esta base de datos han identificado agrupaciones familiares de cáncer de mama en los árboles genealógicos de Utah que se remontan hasta 6 generaciones. Esta profundidad, 6 generaciones, no es un detalle adicional, sino la clave. Por debajo de las 6 generaciones, el riesgo de cáncer hereditario se pierde entre el ruido estadístico. A las 6 generaciones se hace visible, inconfundible. La base de datos se creó como un registro de fe. Se conservó como un acto de devoción a los ancestros. Pero esto fue lo que sucedió. Sin que nadie cambiara su propósito, sin que nadie redefiniera su función, se convirtió en el instrumento de investigación oncológica más poderoso de la historia de la humanidad.
Nadie tomó esa decisión. Ya era lo que era. Resultó que la memoria era precisamente lo que la investigación del cáncer más necesitaba. Deborah Nicklason, instructora de ciencias oncológicas en la Universidad de Utah, lo explicó claramente. Al estudiar a estas familias en busca de cáncer de colon, pudo descartar gran parte del cáncer causado por factores ambientales. En sus palabras, contaban con un conjunto de datos mucho más preciso. La norma de no fumar en la población mormona de Utah, el Pacto de Sabiduría de 1833, había estado filtrando una de las variables más confusas en la genética del cáncer durante más de 150 años antes de que nadie se percatara de ello. 5 generaciones de mujeres que fallecieron de cáncer de mama, registradas en los libros parroquiales, se convirtieron en la clave para localizar el gen. El árbol genealógico de 5 generaciones que permitió descubrir el gen BRCA1 no era una cohorte de investigación, sino una familia. Las mujeres que participaron en el estudio no firmaron formularios de consentimiento. Estaban muertas. Sus descendientes, vivos, dispuestos y presentes en las reuniones familiares con las mangas remangadas, participaban en una investigación cuyas implicaciones para sus propios cuerpos aún desconocían porque el gen aún no se había descubierto. Existe evidencia emergente de que ciertos patrones de pérdida en la vida temprana, no las muertes en sí mismas, sino el comportamiento anticipatorio en torno a ellas. Posibilidad, la muerte puede dejar marcas epigenéticas en los descendientes de poblaciones con alta mortalidad. Los árboles genealógicos de cáncer mormones, según una interpretación, son un registro de pérdida hereditaria. Según otra interpretación, son un registro de resiliencia hereditaria. Aún no se ha resuelto la cuestión de cuál de las dos interpretaciones es más precisa. Y aquí tengo que detenerme un momento. En un episodio reciente, analizamos una comunidad cuyos datos genéticos fueron estudiados durante décadas sin que comprendieran del todo el alcance de la investigación. Tradición religiosa diferente, continente diferente, siglo diferente, y sin embargo, casi la misma estructura. Así que les pregunto, ¿creen que las prácticas religiosas de una comunidad pueden realmente modificar su genoma con el tiempo? ¿O el genoma solo cambia cuando la supervivencia misma está en juego? Dejen sus comentarios, los leo. Porque la siguiente parte de esta historia depende de cuál de estas dos opciones crean. Mark Skolnick llega a la Universidad de Utah en la década de 1970 con una idea inusual. Es genetista de poblaciones y ha notado algo que casi nadie más en su campo había considerado. La Iglesia Sud ha estado llevando registros genealógicos durante siglo y medio, no con fines médicos, sino para los ritos póstumos del templo, la práctica religiosa de rastrear los linajes familiares a través de la historia. Skolnick comienza a reunirse con familias Sud, lo invitan a sus hogares, le muestran los registros de la iglesia, las listas manuscritas de antepasados, las Biblias familiares. En este momento no está pensando en patentes. A principios de la década de 1990, su laboratorio en la Universidad de Utah era uno de los varios a nivel mundial que competían por localizar el gen BRCA1 en el cromosoma 17 humano. Entre los competidores se encontraban equipos en Boston, Londres y París. Tenían recursos, tenían respaldo institucional. Lo que Skolnick tenía y ninguno de ellos tenía era una familia. 17 mujeres de 4 generaciones, con cáncer de mama documentado, todas descendientes de una sola pareja pionera de Utah del siglo XIX, todas rastreables a través de la base de datos de población de Utah. Esa familia le entregó a su equipo la dirección cromosómica. La ciencia lo confirmó. El 7 de octubre de 1994, el descubrimiento se publicó en Ciencia. Cuando se descubrió el gen, se informó a la familia por teléfono. Quédense conmigo, porque esta siguiente parte es la razón de ser de este video. A los pocos meses de esa llamada telefónica, Myriad Genetics se constituyó como empresa. En una década, obtuvo patentes de monopolio en EU sobre las pruebas BRCA1 y BRCA2. En 2013, la Corte Suprema escuchó Asociación de Patología Molecular contra Myriad Genetics, un caso sobre si una empresa podía patentar el genoma humano. El tribunal dictaminó que los genes humanos naturales no pueden patentarse. Entre los demandantes figuran asociaciones médicas, investigadores y grupos de defensa de los pacientes. Las familias mormonas cuyos árboles genealógicos habían localizado el gen no estaban entre ellas. Sus intereses, cualesquiera que fueran sus deseos, no fueron objeto de juicio. Esta es la pregunta a la que siempre vuelvo. Skolnick no es un villano. No es fácil condenarlo. Hizo lo que hacen los científicos. Encontró una población de investigación con propiedades extraordinarias. Desarrolló una herramienta a partir de esas propiedades y, en 1994, hizo exactamente lo que el ecosistema biotecnológico estadounidense estaba diseñado para recompensar. La responsabilidad moral aquí no recae en una sola persona, sino en toda la estructura de la investigación biomédica, en un sistema que nunca se vio obligado a preguntar si quienes hicieron posible un descubrimiento habían aceptado las condiciones. Nadie preguntó.
Nadie tenía por qué hacerlo. Ese era el plan. Myriad Genetics es una empresa de biotecnología que cotiza en bolsa. Su principal activo, la capacidad de detectar las mutaciones BRCA1 y BRCA2. Para 2013, año en que la Corte Suprema puso fin a su monopolio de patentes, Myriad había generado más de $4.000 millones en ingresos acumulados. La prueba BRCA ahora la utilizan millones de mujeres en todo el mundo. Cada una de esas pruebas proviene, en una línea genealógica rastreable y documentada, de los registros genealógicos de una comunidad que no recibió ni un centavo de esos ingresos. La publicación del Proyecto de Historia del Cáncer de 2021 lo documentó específicamente. Los registros genealógicos de la Iglesia Sud, la base de datos de población de Utah, las tasas de participación del 60% de las familias mormonas. Estos no fueron un contexto suplementario para el descubrimiento del gen BRCA1. Fueron el instrumento necesario. Sin ellos, el gen no se habría encontrado en Utah. Sin Utah, tal vez no se habría encontrado en la década de 1990. El Instituto Huntsman para el Cáncer, que se construyó en parte sobre el éxito comercial de la era que hizo posible el descubrimiento, afirma que los investigadores de la Universidad de Utah pueden atribuirse el descubrimiento de 50 genes vinculados al riesgo de enfermedades hereditarias. 50. De una sola base de datos, construido sobre el amor de una comunidad por sus muertos. Todo lo que te acabo de contar. Guárdalo bien, porque está a punto de significar algo completamente diferente. Aquí está el balance. Columna 1. Lo que se dio. 5 generaciones de muertes por cáncer registradas en los libros parroquiales. Árboles genealógicos familiares de 7 generaciones mantenidos como obligación religiosa. Un patrón de comportamiento de no fumar, mantenido fielmente desde 1833, que hizo visibles para la ciencia las señales de cáncer hereditario. Tasas de participación en investigaciones del 60% en reuniones familiares. Décadas de cooperación con una institución que no tenía ninguna obligación formal de rendir cuentas a la comunidad de la que se nutría. Columna 2. Lo que se recibió. El conocimiento de que sus abuelas habían muerto de algo que ahora podía detectarse mediante pruebas. Si esa compensación es suficiente, es una cuestión que el balance no se plantea. Nadie la obligó a plantearla. Esto es lo que contiene la solicitud de patente de BRCA1. Si se buscan palabras específicas: Utah, Mormón, Sud, Iglesia, genealogía, registros familiares. 0 resultados para cada uno de esos términos, sin reducción, sin mención en una nota al pie. 0. El gen del cáncer que ha salvado la vida de millones de mujeres se descubrió gracias a que familias mormonas entregaron a los científicos a sus difuntas. 5 generaciones de mujeres cuyos fallecimientos quedaron registrados en los libros de la iglesia, pues olvidarlas era impensable. La ciencia transformó ese dolor en una industria. La comunidad no recibió regalías, ni reconocimiento en los documentos fundacionales, ni participación alguna en la empresa que se constituyó legalmente un año después del descubrimiento. Lo que recibieron fue la certeza de que sus abuelas no habían muerto en vano. Si alguien les indicó que lo plantearan de esa manera, eso tampoco consta en los registros. La interpretación habitual señala a Myriad Genetics como la entidad que comercializó el genoma humano, pero Myriad no extrajo los datos bajo falsas pretensiones. Las familias los donaron, participaron activamente, se involucraron en las reuniones familiares y dieron su consentimiento. La cuestión no es si alguien mintió, sino si donar libremente sin conocer el destino comercial donativo constituye un consentimiento válido. Esta pregunta no se refiere a una sola empresa, sino a toda la estructura de cómo la investigación biomédica se nutre de las comunidades que confían en ella. Y aún no tiene respuesta. UCLA, 1979. 2 investigadores, James Enstrom y Lester Breslow, comienzan un estudio. No son de Utah, no son mormones. Se hacen una pregunta sencilla sobre el estilo de vida y la esperanza de vida, siguiendo a miembros de la iglesia mormona, practicantes activos en California, durante 25 años. Los resultados publicados en Medicina Preventiva en 2008, las cifras de longevidad seguían estando entre las más sorprendentes jamás documentadas para una cohorte de población estadounidense identificada. Los hombres mormones que no fuman, asisten a la iglesia semanalmente, tienen al menos 12 años de educación y están casados. Esperanza de vida de 84,1 años. Esto representa 9,8 años más que los hombres blancos estadounidenses de características similares. Las mujeres mormonas, 86,1 años. 5 años y medio más que las mujeres blancas estadounidenses de características similares. Al momento de la publicación, estas eran las esperanzas de vida más altas documentadas para cualquier grupo identificable en la medicina estadounidense. Lo que descubrieron a continuación cambió todo lo que creían saber al respecto. La explicación conductual, sin tabaco, sin alcohol, cohesión social, estructura religiosa, explica la mayor parte de la diferencia. Eso es real, innegable.
Pero debajo de eso, los datos mitocondriales K2 del segmento 3 permanecen y se resisten a desaparecer. Si una parte del umbral de longevidad es genética, si la ventaja es anterior a la palabra de sabiduría, anterior a la religión misma, entonces esta no es simplemente una historia sobre lo que la fe hace por la salud. Es una historia sobre lo que una comunidad es biológicamente, antes de decidir en qué cree. Después de todo lo que les conté en el segmento anterior, tras el balance, tras la búsqueda de patentes sin resultados, este hallazgo ya no se interpreta de la misma manera que hace 20 minutos. La comunidad entregó a la ciencia a sus muertos. A cambio, sin negociación alguna, sin premeditación alguna, también le brindaron a la ciencia el estudio más valioso sobre la longevidad natural en la historia de la medicina moderna. Sus cuerpos fueron los datos, sus muertos fueron el instrumento, su fe fue el mecanismo de preservación que mantuvo los registros intactos y los factores de confusión fuera del análisis. Los datos de Utah confirman los de California. Los habitantes de Utah mormones y no mormones muestran diferencias de mortalidad consistentes en todas las principales causas de muerte. La explicación conductual se mantiene, pero la base genética ya existía antes de que comenzara el comportamiento. Y la pregunta de si una comunidad que aportó todo eso, sus muertos, sus registros, su cooperación, sus cuerpos, recibió algo proporcional a cambio, tiene finalmente una respuesta parcial. Vivieron más tiempo. No sé si ese fue el trato, pero nunca se llegó a ningún acuerdo. Nadie se sentó frente a estas familias y les dijo, denos 5 generaciones de su dolor y les daremos 10 años más. Sucedió. El intercambio fue real. Los términos nunca se revelaron, porque nunca se acordaron. Y he aquí algo que no se ha estudiado formalmente, al menos no en ninguna investigación publicada hasta la fecha. El éxodo mormón de 1847, 70,000 personas que caminaron hasta Utah a través de 2,100 kilómetros de territorio estadounidense inexplorado, con cientos de muertos antes de llegar. Seleccionó a la población fundadora. Los supervivientes no fueron una muestra aleatoria del protestantismo estadounidense del siglo XIX. Fueron seleccionados por la geografía, el compromiso, la edad y la resistencia física necesaria para completar la travesía y permanecer allí. Si esta selección dejó una huella genética medible, si la ventaja en longevidad se debe, en parte, a un efecto de supervivencia de 1847, nunca se ha investigado formalmente. Invierno de 1846 a 1847. La principal compañía de pioneros mormones estaba acampada en Winter Quarters, Nebraska, ahora la ciudad de Omaha. Los registros oficiales de la iglesia documentan 600 muertes solo durante ese invierno, 600 personas, en un solo campamento, en una sola temporada. Los supervivientes partieron en primavera. Sus edades, sus relaciones familiares, su estado de salud al momento de la partida. En muchos casos, estos datos se pueden rastrear a través de los registros genealógicos que posteriormente conformarían la base de datos de población de Utah. Esto no es una metáfora de un cuello de botella genético, sino un caso documentado de uno. Un estudio de 1984, realizado por McClellan y sus colegas de la Universidad de Utah, reveló 3 hallazgos al comparar las frecuencias genéticas de los mormones con las de otros grupos religiosos aislados, los Amish, los Uteritas y los Menonitas. El tercero es crucial. Los Amish y los Uteritas muestran una deriva genética medible con respecto a sus poblaciones ancestrales europeas. La población mormona de Utah no la presenta. Su acervo genético se asemeja lo suficiente a sus orígenes en el norte de Europa como para que el tamaño de la población fundadora y el flujo genético posterior parezcan haber impedido una deriva significativa. Sin embargo, y este es el aspecto que nunca se ha investigado, el subconjunto específico de haplogrupos del norte de Europa que se transmitió a través del cruce de 1847, incluyendo potencialmente el clado mitocondrial K2, nunca se ha analizado para detectar efectos de cuello de botella. El cuello de botella ha sido reconocido, pero nunca se ha cuantificado. Ahora, sigamos la cadena hacia atrás. El descubrimiento del gen BRCA1 en 1994 se remonta a árboles genealógicos mormones multigeneracionales. Estos árboles genealógicos se remontan a la base de datos de población de Utah. Esta base de datos se remonta a los registros genealógicos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, LDS. Estos registros se remontan a los supervivientes pioneros de 1847. Y la obligación religiosa de conservar estos registros se remonta a un único documento escrito en 1833, la sección 89 de Doctrina y Convenios, conocida como la Palabra de Sabiduría, un convenio espiritual, recibido como una revelación, que instaba a los miembros a honrar el cuerpo evitando el tabaco, el alcohol y las sustancias nocivas, y a llevar una dieta equilibrada. Este documento no era una guía de salud, se consideraba sagrado. Quienes lo siguieron lo hicieron porque creían en él, no porque supieran que 150 años después, permitiría a los investigadores identificar sus muertes por cáncer como una señal genética.
Tampoco porque supieran que les permitiría a los oncólogos eliminar el ruido conductual y observar el patrón hereditario subyacente. Lo siguieron porque era lo correcto. Un documento, escrito en 1833, 2 siglos de consecuencias. Una industria construida a partir del cumplimiento de personas que no tenían ni idea de a qué se estaban comprometiendo. La cadena no es una metáfora. Cada eslabón está documentado. Y al final de esa cadena hay una laguna en la investigación que, según los registros publicados, nadie ha propuesto subsanar. Una comparación formal y rigurosa entre los descendientes de la cohorte fundadora de 1847 y las poblaciones del norte de Europa de las que procedían. El cuello de botella y sus consecuencias genómicas, finalmente cuantificadas. Nadie ha financiado ese estudio, nadie lo ha propuesto públicamente. Nadie ha preguntado a las familias si les gustaría saber la respuesta. Lo que se ha medido es lo siguiente. La base de datos de población de Utah contiene los registros médicos y genealógicos de 8 millones de personas. Investigadores de la Universidad de Utah han utilizado para identificar más de 50 genes relacionados con enfermedades hereditarias. Cada uno de los principales genes de cáncer hereditario confirmados en la segunda mitad del siglo XX, BRCA1, BRCA2, APC para el cáncer de colon, P16 para el melanoma, KCNH2 para la arritmia cardíaca, tiene una conexión rastreable con esta base de datos. La base de datos se construyó a partir de los registros genealógicos de la Iglesia Sud. Los registros de la Iglesia se basaron en la fe. Esa cadena tiene un último eslabón y te conecta a ti. Si te has sometido a una prueba genética de cáncer, o si un ser querido se la ha realizado, la cadena causal que se remonta a ese resultado pasa por el amor de una comunidad religiosa hacia sus difuntos. Si portas el haplogrupo K2 en tus mitocondrias, existe una base de datos matrilineal específica de 14.900 linajes de Utah que ayudó a la ciencia a comprender su significado. La pregunta de qué debes por ello, y a quién, no es retórica. Es precisamente la pregunta que el sistema legal, la comunidad de bioética y la comunidad científica aún no han respondido de una manera que beneficie directamente a las familias afectadas. La ley abordaba la patente genética. La Corte Suprema dictaminó, las familias no fueron demandantes. La cuestión de si la generosidad genealógica de una comunidad constituye una contribución intelectual a un producto comercial no tiene número de expediente, no tiene una sentencia pendiente, no tiene una institución que la regule. Si este episodio cambió tu perspectiva sobre la investigación genética, el consentimiento y lo que las comunidades aportan a la ciencia sin que se les pregunte, compártelo con alguien que se haya sometido a una prueba genética de salud. Suscríbete si quieres profundizar en estas cuestiones, porque la que estoy a punto de plantearte no tiene una respuesta sencilla, y en este campo las respuestas sencillas suelen ser erróneas. Las familias incluidas en la base de datos de población de Utah no se propusieron salvarle la vida. Se propusieron recordar a sus difuntos. El hecho de que ambos actos resultaran ser el mismo es, o bien la coincidencia más extraordinaria en la historia de la medicina, o bien una prueba de que la forma en que una comunidad organiza su memoria tiene consecuencias que se extienden en el tiempo mucho más allá de lo que cualquiera dentro de esa comunidad podría imaginar.